Open Lab Consulting Latinoamérica. Somos una empresa líder en Ecuador y Latinoamérica en la elaboración y ejecución de seminarios. Era 1993. Conferencias. Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Congresos, talleres y capacitación de alto impacto. Contamos con el mejor staff de conferencistas y coaches de Latinoamérica. Informes 0999 19 43 57. Open Lab Consulting Latinoamérica. Solo grandes eventos. En Ciudad TV hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. Oscar, la entrevista, ¿qué será? ¿30 minutos? ¿15? Sí. ¿De cuánto? ¿De 15 o de 30? De 30. Ah, ok, vale. Ya. Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. Qué gusto el poder estar nuevamente con ustedes para conversar de temas importantes. Hoy en nuestra segunda temporada, para hablar de temas importantes de política y de ética. Esto es Polética, el espacio en donde ponemos las cartas sobre la mesa. Ustedes las miran, las observan, las analizan y sacan sus propias conclusiones. Hoy tenemos un invitado de lujo, el ingeniero Carlos Rabascal. Él es precandidato a la presidencia de la República y con él vamos a conversar varias situaciones, varios temas. Así es que manténganse pendientes, por favor, que aquí estamos iniciando Polética a través de Ciudad TV. Los temas políticos son analizados en Polética por Ciudad TV, con el auspicio de Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia Ecuador. Estamos ya con el ingeniero Carlos Rabascal, a quien quiero darle la más cordial de las bienvenidas y saludarle. Ingeniero, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Oscar, y un gusto volver a tener este diálogo contigo y un saludo para todos los hermanos y hermanas ecuatorianas. Perfecto, entremos en materia, Carlos. Lo primero que se me ocurre, y de seguro a muchos de los ecuatorianos que nos están observando, es ¿qué le motivó a Carlos Rabascal ser precandidato a la República del Ecuador? Más aún en este tiempo que las cosas están tan complicadas. Bueno, en estos tiempos que las cosas, como dices tú, Oscar, están más complicadas. Los temas políticos son analizados en Polética. La decisión es correcta porque frente a la crisis hay que enfrentarla para poder solucionarla. Y en momentos de crisis donde se forja el carácter y la personalidad de una nación, y en este caso pretendo que ese carácter y personalidad de la nación ecuatoriana se forje y se fortalezca para poder salir de esta crisis, retomar el rumbo y que el Ecuador continúe por el sendero del desarrollo, que tenemos que retomarlo. Por cierto, ya tuvimos 10 años de un gobierno progresista que en un balance general fue muy importante en crecimiento económico, disminución de la inequidad, disminución de la pobreza, y ahora es momento de construir sobre lo que se construyó en aquella época, corregir aquello que estuvo débil y hacer lo que no se pudo hacer. Así que a partir de la solicitud de algunos movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas, he tomado esta decisión. Como bien dices tú, Oscar, soy un precandidato, hay otros nombres, y de entre esos nombres, en el mes de agosto, se tendrá que definir quiénes representarán
a la tendencia progresista en las distintas dignidades de elección popular. Pero, Carlos, le escucho que dice algo importante, 10 años dentro de un balance positivo, pero estos 3 y 4 años que tenemos al frente el presidente Lenín Moreno, ¿no es la continuación también de los 10 años? Definitivamente no, o sea, a ver, él fue electo para poder continuar esos 10 años, pero es evidente que él traicionó a la tendencia progresista y traicionó a la voluntad popular, porque la voluntad popular en las elecciones de abril del año 2017 eligieron un modelo económico, eligieron un modelo de desarrollo, eligieron la continuidad del progresismo. Y es obvio y evidente que este gobierno lo que ha hecho es aplicar, a partir de la traición, un modelo neoliberal de la derecha, un modelo económico de austeridad, descuidando y abandonando la economía real, que es la economía de la producción y de los servicios, altas generadores de empleo. Entonces, no se puede decir que es la continuidad. Más bien, yo le diría que si la derecha llegase a ganar el próximo año las elecciones en 2021, sería la continuidad del neoliberalismo en el Ecuador. Y por eso yo les digo a las personas que comparen los dos modelos, porque esto es importante. ¿En qué época se vivió mejor? ¿En qué época la economía creció? ¿En qué época se generó más trabajo? ¿En qué época se disminuyó la inequidad, se disminuyó la pobreza? ¿Y en qué época se redujo incluso el déficit habitacional por el acceso a créditos hipotecarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que recordemos no existía antes del gobierno de la Revolución Ciudadana? Carlos, la situación está complicada realmente, pero ¿por dónde va Carlos Rabascal? ¿Pertenece a algún partido político? ¿Aún es al correísmo de la derecha, del centro? ¿Dónde está Carlos Rabascal? ¿Por qué partido, por qué movimiento será el representante en el caso de que sea la persona que vaya ya a las urnas y esté en la papeleta? Bueno, yo lo he dicho públicamente, formo parte de la Unión por la Esperanza y en ese sentido voy a apoyar las decisiones de la Unión por la Esperanza dentro de la convergencia del progresismo, como es Compromiso Social, que es el brazo político de la Revolución Ciudadana, Centro Democrático, que es el otro partido que está aliado y forma parte de la Unión de la Esperanza, y de los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas que se siguen sumando. Es decir, ahí no hay cómo confundirse. Perfecto, pero ahora... Carlos, ¿quién decide? Al final de cuentas, ¿quién decide quién es el candidato? Se habla de que existen precandidatos, Marcela Guiñaga, ahí está por ahí otro asambleísta, Pavel Muñoz, se habla de Carlos Rabascal, entre otros nombres. A la final, entiendo yo, deben estar haciendo números, jugando con los números, viendo la tendencia, pero a la final serán los números los que definan el candidato, o será el líder, el movimiento el que defina quién es a la final el candidato a la presidencia. Unión por la Esperanza se ha conformado con base en una estructura de coordinaciones nacionales, direcciones nacionales, y serán quienes representan a esa estructura quienes decidirán el procedimiento. Ya el vocero o los voceros de la Unión por la Esperanza podrán comunicar en su momento cuál será el procedimiento de selección. En todo caso, como en todo proceso político, también se hacen encuestas, también se hacen investigaciones cuantitativas y cualitativas, y con base no solamente a esas investigaciones cuantitativas y cualitativas, sino también con base a la trayectoria, con base al conocimiento, la capacidad, liderazgo, transparencia, honestidad, compromiso, convicción ideológica, serán, con base a todo eso se tomarán las decisiones. Pero como le digo, Oscar, serán los voceros de la Unión por la Esperanza los que indiquen cuál será ese procedimiento. Claro que sí. Ahora, ¿qué tanta posibilidad tiene la izquierda? Ha habido un desgaste, y no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, pero también ha habido una recuperación. El caso, por ejemplo, de Argentina, que ya probaron, al igual que los ecuatorianos, de lo que está hecho la derecha, pero se siente todavía un poco de desgaste, porque no solamente es del gobierno, no solamente de varios medios de comunicación, también viene de afuera, viene de Estados Unidos, ese desgaste al progresismo, ese desgaste a la izquierda. Ya
a las puertas de las elecciones, ¿qué tantas posibilidades tiene la izquierda? ¿Qué tantas posibilidades tiene el progresismo de recuperar la patria, de recuperar el poder? Yo creo que tiene bastantes oportunidades, Oscar. El progresismo tiene muchas oportunidades y tiene oportunidades importantes. Primero, basado en la experiencia de esos 10 años que he mencionado, en el balance general los resultados son positivos. ¿Se habrá cometido errores? Por supuesto que se cometieron errores. En el mundo los seres humanos cometen errores, los gobiernos cometen errores. El que toma decisiones comete también errores, pero el balance general es lo importante. Y entonces hay elementos para poder comparar un modelo progresista versus un modelo neoliberal. Y es evidente que en este gobierno sus medidas de austeridad, sus medidas de ajuste monetario, han incidido en el incremento de la iniquidad en el 4%, en el incremento de la pobreza en el 8%. 4 millones de ecuatorianos están viviendo con $2 diarios y 6 de cada 10 ecuatorianos viven en la informalidad. ¿Eso qué significa? Que 59% de los ecuatorianos hoy en este gobierno neoliberal de la traición, viven 59% de los ecuatorianos en condiciones de inestabilidad y vulnerabilidad. Entonces yo creo que ahí está entonces las condiciones de posibilidades del progresismo. Más aún el capital político que existe, las encuestas así lo mencionan, entonces las posibilidades están intactas y lo que hay que hacer es un buen trabajo. Pero también hay que entender y comprender y aprender de las lecciones. Es decir, las organizaciones políticas hoy tienen que ser muy cercanas a la ciudadanía. Una organización política que creen que los dirigentes son los que mandan y se alejan de la ciudadanía están equivocados. Hoy la democracia tiene que surgir desde la base social, y la base social son los ecuatorianos y las ecuatorianas desde los territorios. Carlos, ¿usted considera que cualquiera que sea el presidente, los 4 años va a sacarle al país adelante, o simplemente será unos 4 años al menos para poder estabilizar la economía que realmente está jodida acá en el Ecuador? A ver, es evidente que estamos viviendo momentos muy duros y complejos, pero Oscar, yo lo invito a pensar que ya el país hay que irlo pensando y estructurando, no en función de 4 años que dura un gobierno, porque si un presidente, un gobierno se va a centrar solo para hacer cosas dentro de su periodo presidencial, entonces está actuando de forma irresponsable. Al país y al Ecuador hay que entenderlo y visualizarlo en un horizonte de tiempo, evidentemente con metas de corto, mediano y largo plazo. Y en esas metas de corto plazo lo que hay que hacer es devolverle el empleo a los ecuatorianos a través de un plan de contención que administre y gestione bien la crisis, pero en paralelo a eso hay que ya ir estableciendo planes de reactivación y de reestructuración de nuevos modelos económicos, nuevos modelos productivos, para que el país comience a tener los pilares fundamentales de una economía no dependiente de los recursos no renovables. Carlos, los 10 años de Rafael Correa se hicieron cambios importantes. Recuerdo uno de ellos, por ejemplo, que la base de Manta deje de estar aquí en nuestro país, ¿cierto? Me parece que era una de las cosas fundamentales y de las primeras que hizo, bloquear esos acuerdos o defender al país ante las imposiciones del Fondo Monetario. Entiendo que esa será la misma línea que siga Carlos Rabascal o el candidato que sea en el caso de llegar al poder. La línea que seguirá Carlos Rabascal será el apego a la Constitución de la República del Ecuador, aquella que se hizo en Montecristi y fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, y en esa Constitución se prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. Pero más allá de lo particular, Carlos Rabascal rescatará la soberanía y la dignidad de todo un pueblo. Sí, tuve un problema, tengo un corte ahí. No, ahí estamos correcto, perfecto. Yo sí lo escucho, Oscar, yo sí lo estoy escuchando. Gracias, perfecto. Acá tuve un problema yo con la parte de la tecnología. Carlos, si no es Carlos Rabascal la persona elegida, ¿seguirá apoyando a cualquiera que sea y que esté en la línea del progresismo? Yo lo he dicho,
Lo he dicho, que si yo no soy el candidato, apoyaré a la tendencia progresista dentro, en este caso, de Unión por la Esperanza. Soy un hombre que respeta la democracia interna y respeto, y en eso soy disciplinado. Por tanto, aquí no se trata de nombres, se trata de una tendencia cuyos acuerdos tendrán que centrarse en programas de desarrollo, en planes, proyectos y programas de desarrollo que contemplen plan de contención, de reactivación y reivindicación de derechos ciudadanos. Claro que sí. Bueno, Carlos, yo quiero agradecerle infinitamente por estar con nosotros. ¿Estará recorriendo, Carlos, la provincia de Imbabura, conociendo, estableciendo claro, algunas estrategias? Por supuesto que estaré recorriendo. A partir de septiembre iniciaré ya los recorridos, sea o no sea candidato. El objetivo es uno solo, recuperar la patria. El objetivo es ese, recuperar el país, recuperar la patria, retomar el rumbo que se perdió en estos 3 años y volver a poner al Ecuador de pie. Carlos, yo tengo aquí algunos mensajes que me gustaría darle a conocer. Dice, Encantado. Carlos Rabascal, ¿tiene trayectoria política? Yo le voy a ser muy franco. Yo no soy afiliado a un partido político. Me estoy incorporando en la vida política. Durante 15 años ejercí el periodismo, soy ingeniero comercial, tengo formación económica, tengo formación en planes de desarrollo, en políticas públicas, y me incorporo ahora a la política. Y quiero generar y quiero construir una nueva pedagogía de hacer política. Porque todo aquel que entra en la política no necesariamente tiene que haber participado en la política anteriormente. Lo que tiene que tener es conocimiento y capacidad en términos de ver al país y en términos de querer reconstruir al país. Porque yo le puedo nombrar un sinnúmero de políticos que pueden tener pasado político, pero mire cómo está el Ecuador, ¿no? Porque puede ser una estrategia, porque con lo que ha pasado, con los actos de corrupción que hemos vivido los ecuatorianos, realmente la gran mayoría no quiere saber absolutamente nada de los políticos, más aún de aquellos políticos. Entonces eso posiblemente también sea una ventaja para aquellos candidatos que no han estado dentro de la política y que quieren formar parte ahora de la vida democrática del país. Bueno, puede ser una ventaja, es evidente que puede ser una ventaja. Pero yo invito a la ciudadanía a que participe en política, porque casualmente ese es el problema. En el país no hemos sabido construir ciudadanía crítica. Y es importante y trascendental construir ciudadanía crítica, porque a partir de esa ciudadanía se puede construir comunidades políticas ciudadanas para poder tener un tejido importante, un tejido sociopolítico en el país. Y eso nos va a permitir entrar a formar una participación ciudadana organizada, no corporativizada, para poder casualmente inmiscuirnos, involucrarnos y empoderarnos de los planes de desarrollo que tiene cada uno de los territorios. Porque ya el Ecuador hay que pensarlo de otra manera. No solamente hay que pensarlo en términos macro, sino hay que pensarlo en términos territorial. 24 provincias, 221 ciudades. Claro que sí. La provincia de Imbabura, bella, por donde se la mire, lleno de paisajes. Y el turismo debería ser uno de los potenciales que hay que fortalecer. Y no solamente en la provincia de Imbabura, y no depender totalmente y todo el tiempo de la minería y del petróleo, Carlos. Casualmente le dije que hay que crear modelos económicos y productivos nuevos, no dependientes de los recursos no renovables. Por eso es que yo digo, hay que comenzar a ver al país de otra forma, porque en la medida que nosotros sigamos dependiendo del petróleo, y con esto no quiero decir mantener al petróleo bajo tierra, hoy en día vamos a necesitar esos ingresos petroleros si el petróleo sube. Lo que no podemos hacer es seguir dependiendo de él. Tenemos que crear nuevos modelos paralelos a eso. Y por eso la economía social y solidaria, al amparo de conceptos de asociatividad y del cooperativismo, tienen que ser esos modelos nuevos que generen más del 60% del trabajo para sacar a la gente de la pobreza y para que de la informalidad las personas pasen a la formalidad.
Mire, solamente le pongo un ejemplo. El porcentaje de asociados en cooperativas aquí promedio en el sector agrícola es de 15 personas. En Colombia 1.300 y en Perú 1.500. En Francia pueden llegar hasta 10.000. Solo en Francia se mueve a través de estos modelos 80.000 millones, más de 80.000 millones de euros al año. El problema es que acá nosotros no hemos querido iniciar nuevos procesos, no hemos querido salir de la zona de confort, y es momento que ese cambio de la matriz productiva sea en la base de la producción. Si bien los esfuerzos individuales son legítimos, ya no son suficientes para poder salir y hacer crecer la economía en términos de volumen y generación de trabajo. Generar economía de escala para reducir los costos y ser más productivos y competitivos. Carlos, hay que ser autocríticos para saber reconocer los errores, para mejorarlos. Lo dijo usted, y yo creo que varios de los ecuatorianos están de acuerdo que sí, 10 años de la Revolución Ciudadana se hicieron cosas buenas, pero también cosas malas. ¿Qué cree Carlos Rabascal que hay que mejorar para, primero, ganar las próximas elecciones y luego gobernar el país? Lo primero que hay que mejorar es la línea comunicacional y de relacionamiento con la ciudadanía. Hay que acercarse a la ciudadanía. Yo no concibo dirigentes que no se acercan a la ciudadanía. O sea, hay que acercarse a la ciudadanía para generar confianza, para debatir, para que se involucren y se empoderen. Eso primero. Dos, una cosa que hay que corregir, y lo ha dicho el propio expresidente Correa, es que hay una deuda pendiente con la ruralidad del Ecuador. Ahí también hay que rescatar la ruralidad y hay que trabajar en la ruralidad. Y el otro tema con acciones pragmáticas, mano dura a la corrupción. Y mano dura a la corrupción, comencemos también con acciones pragmáticas, reformando el Sistema Nacional de Contratación Pública, a partir de una reforma a la Ley Orgánica de la Contratación Pública para eliminar la contratación directa, el giro especial del negocio, restituir el informe previo de la Contraloría, fomentar y fortalecer la subasta inversa pero de forma pública, establecer procesos de transparencia en el sentido que se publiquen en las distintas plataformas digitales todas las fases precontractuales, contractuales y postcontractuales, donde se establezca el objeto del contrato, donde se establezca el precio del contrato, la forma de pago, el tipo de financiamiento, los rubros y los precios unitarios de esos rubros comparados con los mercados nacionales e internacionales, para ahí exactamente neutralizar cualquier distorsión que pueda existir en los precios unitarios, donde puede dar cabida a la corrupción, estableciendo un proceso y una norma muy fuerte a toda esa contratación dentro de los procesos de emergencia o de regímenes especiales, y también creando un catastro nacional de contratistas públicos directos e indirectos, donde sepamos quiénes son, cuáles son sus accionistas, su patrimonio, su liquidez, su solvencia, su capacidad de ejecución en términos a los contratos que piensa acceder, para ver la relación del patrimonio con el monto del contrato. No puede ser que una empresa con un patrimonio de $400 pretenda contratar $20 millones. No hay relación ni coherencia con eso. Establecer la trazabilidad del dinero a través de un sistema de facturación electrónica, donde quien emita la factura tenga la obligación de estar registrado en el catastro, y que el concepto de la factura codificado guarde relación con el rubro y los precios unitarios de aquel contrato. De esa manera vamos a saber cuál es el destino de la contratación, de los dineros de la contratación pública. Y otros temas más, como observatorios ciudadanos, para que la ciudadanía se convierta en el contrapeso en la democracia para poder fiscalizar, porque es un hecho, los organismos de control nos han quedado debiendo, tanto hoy, ayer y ayer también. La democracia, Carlos, siempre va a ser importante y fundamental en la vida de un país. Y claro, los ecuatorianos ahora la vemos lastimada, agredida, violada realmente, y no porque estén seguramente eliminando el partido de Rafael Correa, el partido A o B, o sea, para nada realmente, pero a leguas, se dice, entre el pueblo, entre la gente, se puede percibir que el CNE, el Contralor, quieren imponernos un gobierno. Nos eliminan un partido. Ahora mismo salía, por ejemplo, de que
también están tras el partido de Álvaro Noboa, Adelante Ecuatoriano, Adelante me parece que es el nombre, y ya de lo dieron de partidos baja políticos. Y resulta que, claro, de forma estratégica, nos eliminan los partidos políticos y nos dejan los que ellos quieren que gobierne. Esa es una forma también de atentar la democracia. ¿Cómo combatir este tipo de anomalías, de abusos, Carlos? Bueno, las pruebas están ahí, usted las acaba de expresar, Oscar, tú las acabas de compartir. El Contralor General de la Nación se ha convertido en un operador político del gobierno nacional y de la derecha, y pretende interferir en las elecciones para bloquear al expresidente Correa, para bloquear al progresismo y para bloquear a cualquiera que le pueda hacer calor o ganar en las próximas elecciones al ex vicepresidente Otto Sonnenholder. Es decir, está clara la evidencia. Entonces, si está clara la evidencia, lo que hay que hacer es que la ciudadanía reaccione frente a estos actos de transgresión y de afectación a la institucionalidad democrática. Y ahí está entonces la oportunidad para corregir. Y ese corrector en democracia tiene que ser la ciudadanía a través de su voto. Pero su voto ahora, pero luego a partir de la participación ciudadana organizada en la construcción y fortalecimiento de esa institucionalidad democrática que yo invoco. ¿Qué hacer? Lamentablemente digo, porque yo me siento también agredido en mis derechos. Pero ¿qué hacer? Parece a favor del gobierno la pandemia. No podemos salir a las calles a reclamar, a manifestarnos. Y claro, el gobierno al parecer le queda como anillo al dedo porque implanta sus políticas, sus leyes, sus decisiones, y realmente el pueblo estamos aquí amarrados de pies y manos realmente, y eso es complicado realmente. Ahora, ¿será que las elecciones con un CNE sesgado, manipulado, puede brindarnos esa garantía de democracia que los ecuatorianos necesitamos en las próximas elecciones 2021, Carlos? A ver, no será la primera vez que se ganan unas elecciones con CNE en contra, ¿no? Ya Rafael Correa lo hizo. ¿Y por qué no lo podemos repetir ahora? Es decir, la ciudadanía tiene que garantizar que lo repitamos con un buen volumen de votación. Pero también les recuerdo a la ciudadanía que no solo debe votar por presidente y vicepresidente, sino que tenemos que asegurarnos tener mayoría en la Asamblea Nacional para revertir todo este desaguisado que ha hecho este gobierno y la derecha ecuatoriana. Por tanto, depende de nosotros. Sí, sabemos que estamos jugando con cancha inclinada, sabemos que tenemos un CNE nada confiable, pero casualmente por eso tenemos que hacer política tratando de acceder a esa gran votación. ¿Cómo alzar la voz si no se puede salir a las calles? Óscar, a través de los medios digitales, a través de las redes sociales, y ya habrá oportunidad de salir a las calles. Pero tenemos que estar atentos, y lo que menos podemos hacer es quedarnos inmovilizados. Perfecto, se nos ha terminado el tiempo, Carlos. ¿Cuál sería la recomendación para la gente? Se nos viene, estamos a puertas prácticamente de las elecciones. ¿Cuál sería el mensaje final de Carlos Rabascal a la gente que nos está observando, a la gente que nos está mirando en todo el Ecuador y en parte del mundo donde las redes sociales nos permiten llegar? ¿Cuál sería el mensaje, Carlos? Que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que nos animemos y que salgamos del escepticismo y del pesimismo. Las crisis son temporales, pero ahí es donde se prueba la voluntad, la capacidad, la fuerza del ecuatoriano y de la ecuatoriana. No solamente para salir de la crisis, porque el salir de la crisis significa retomar el rumbo, establecer nuevos modelos de desarrollo en el país. Pero para eso necesitamos ganar las elecciones ahora. Y depende de nosotros tan solo. Yo los invito a que se sigan sumando y que se motiven y se animen y que aglutinen más personas, que nos involucremos y nos empoderemos y que analicemos claramente el perfil de cada uno de los candidatos y las propuestas que estamos haciendo cada uno de los precandidatos, ya sea dentro de la tendencia del progresismo y ya sea también frente a las elecciones del 2021, donde nos vamos a encontrar con muchas barreras,
pero tenemos la obligación y el resto histórico de vencer esas barreras, saltarlas y ganar las elecciones. Así que les pido que estemos atentos y que levantemos nuestras voces a través de los medios digitales y las redes sociales si vemos algún tipo de comportamiento equivocado y que transgreda la democracia. Esto no es una cuestión de correísmo o anticorreísmo, Carlos, ¿verdad? Porque entiendo que la derecha, ese es el mensaje que se manda. A ver, los que están en contra, a favor, y es una lucha del correísmo y el anticorreísmo prácticamente. Y así no se puede hacer política, así no se puede hacer democracia. Hay muchas cosas más importantes que se tienen que analizar. A ver, esto no se trata de correísmo y anticorreísmo. Esto se trata de 17 millones de ecuatorianos. Esto se trata de vidas. Se trata de ponerle en la economía rostro. Y ahí está la diferencia. Ellos quieren estratégicamente llevarnos a ese debate para bloquear la capacidad de análisis y de racionalidad y de la lógica del ciudadano. Y nosotros tenemos que ser inteligentes para llevar a los ciudadanos y crear esa nueva pedagogía y educar a la ciudadanía de forma política, que aquí lo que se trata es de distribuir riqueza, de disminuir la inequidad, de disminuir la pobreza y de generar empleo. Aquí se trata de vidas. Sí, señor. Carlos, agradecerle infinitamente una vez más. Gracias. Y que no sea la primera y la última. Ojalá pronto tengamos noticias ya en agosto, ¿no? El mes que viene sabremos si es Carlos Rabascal ya el candidato o quién. Así es que esperamos, así es, Oscar. Esperamos tener pronto noticias y tenerlo acá nuevamente para conversar ya de la estrategia y el plan de trabajo que van a implementar ustedes. Cómo no, Oscar. Un fuerte abrazo. Gracias, señoras, señores. Será hasta la próxima. Esto es Ciudad TV. Un gusto. Chao, chao.